Piden al gobierno dominicano reforzar urgentemente la frontera ante el inminente conflicto entre los policías de Kenia y Haití. Te diremos cuán peligroso podría ser para nosotros a continuación. Quédese con nosotros. Hola, ¿qué tal amigos? El presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, definió como una necesidad urgente que el gobierno dominicano continúe reforzando las medidas de seguridad y control tanto fronterizo como interno en respuesta a la amenaza de un conflicto inminente entre la fuerza policial multinacional liderada por Kenia y las pandillas que dominan gran parte del territorio haitiano. Manifestó que aunque solo un pequeño número de agentes kenianos ha llegado a Haití, estos aún no están preparados para enfrentar a las pandillas armadas con equipos militares sofisticados. En este contexto ve que es crucial que los organismos de seguridad dominicanos permanezcan alerta para asegurar la paz y la normalidad en el país. Y yo les pregunto, ¿cree usted que nuestras autoridades deberían estar alerta para evitar que los haitianos entren a nuestro país en caso de un peligroso enfrentamiento entre policías kenianos y las bandas haitianas? Les estaremos leyendo. Insistió en que aunque no se debe alarmar a la población, es importante no subestimar el peligro y mantenerse vigilantes para proteger los intereses nacionales, y subrayó que es importante, además de desplegar fuerzas policiales en Haití, apoyar la organización del registro civil y electoral en esa nación con el respaldo del pueblo haitiano para garantizar la legitimidad de futuros procesos electorales. ¿Cómo estás, Pelegrín? En primer lugar, esas tropas que llegaron están lejos de ser las fuerzas robustas que reclamó el secretario general y el secretario general Guterres, que dijeron: para Haití es necesario que se envíe un contingente de fuerzas de intervención robusta. Entonces, todavía es la hora que no termina de conformarse un contingente, y Kenia asumió el liderazgo por una razón que no tiene que ver con Haití, sino que tiene que ver con África. Resulta que los chinos y los rusos están en un proceso de disputarle el control de África a los norteamericanos, a los europeos, y el último episodio fue el proceso de desalojo de la base militar norteamericana más importante, que está en Níger, por la nueva junta militar que gobierna ese país, que le dio un ultimátum de que tenía que trasladarse. Entonces, en ese proceso, Kenia pasa a ser el aliado más importante de Estados Unidos en la región. Ya fue declarado oficialmente el principal aliado de Estados Unidos fuera de la OTAN, y eso con el objetivo de apuntalar la presencia norteamericana allá. Pero al mismo tiempo eso lo convierte en blanco de ataques en el orden interno de fuerzas que lo quieren derrocar, porque ya abiertamente se están planteando la salida del presidente Ruto, y uno de los temas que se está debatiendo en torno a la gestión de Ruto es precisamente el controversial envío de tropas, porque él se comprometió a enviar 2,000 soldados cuando se habló del tema en el Consejo de Seguridad, luego rebajó a 1,000 y ahora apenas mandó 400, y fíjense que no es una casualidad que eso coincidiera con una gran protesta social en Kenia con motivo de una reforma fiscal. En otras palabras, llegaron estos soldados y ya el presidente Ruto está en precario en Nigeria. Eso va a desalentar mucho
que se termine de conformar la fuerza militar robusta de pacificación que se requiere. ¿Por qué los norteamericanos no lo envían? Que es una pregunta que mucha gente se hace. Bueno, no lo envían porque los norteamericanos saben que ahí en Haití puede haber una cantidad de trampas, puede ser un campo minado y ellos pueden sufrir en Haití sorpresas desagradables. Por eso buscan un país africano que ciertamente, históricamente, ha tenido una relación con Estados Unidos desde hace más de 60 años. E incluso recuerden que antes de los atentados terroristas del 9/11, Al Qaeda atacó la embajada norteamericana en Nairobi, capital de Kenia, y desde ese entonces las relaciones de alianza entre Estados Unidos y Kenia son estrechas en materia militar. Ahora se ha hecho más importante por las razones que expliqué. Ahora, ¿por qué Estados Unidos no se involucra? Porque es evidente que China y Rusia no están apoyando esa acción, no es una acción de Naciones Unidas, es apoyada por Naciones Unidas, autorizada por Naciones Unidas, pero no en nombre de Naciones Unidas. Y los chinos y los rusos advirtieron que en Haití había un problema que se había creado desde el retiro de la MINUSTA con la proliferación de armas que fueron enviadas precisamente desde los Estados Unidos. Una cantidad de armas modernas que superan con mucho las que uno puede concebir. ¿Por qué hay tantas armas en Haití? Bueno, al retirar la MINUSTA, al no existir ejército, al estar la policía nacional haitiana en situación extrema de precariedad, entonces es natural que todo el que se puede armar se arme, pero ese también es parte de una estrategia, una sola estrategia, que ya la denunció el senador Marco Rubio. Recuerden ahora que recientemente el senador Rubio dijo que hay sectores radicales en la política norteamericana que quieren que la crisis haitiana se escale y se produzca un traslado masivo de población hacia el territorio dominicano para forzar la solución dominicana al problema haitiano. Entonces ese es un elemento que es muy serio. Claro, eso es el plan que tienen los grupos que están en Washington. En la región hay sectores que están interesados en que la isla entera, y particularmente Haití, se convierta en un quebradero de cabeza, que siga siendo un quebradero de cabeza para los Estados Unidos. Por eso ustedes vieron que el presidente Maduro, en la reunión del CELAC, objetó la presencia y dijo que aunque fueran tropas de Kenia, son tropas enviadas por los imperios. Y en África, parte del cuestionamiento que hay es ese, que dicen que sí, son tropas africanas para un país que se identifica mucho con África, pero en el fondo es una decisión del Imperio Americano, de los canadienses, de los franceses y sobre todo muy específicamente del núcleo ideologizado de la política norteamericana, donde está el caucus afroamericano, la diáspora haitiana que está aliada al caucus afroamericano, sí, y a la nación del Islam que encabeza Luis Farrakhan, y los sectores radicales del Partido Demócrata. Don Pelegrín. Sí, entonces concluyo, miren, es un escenario muy delicado, incluso para nosotros muy delicado, porque hemos sido los abanderados de reclamar una solución internacional a los problemas en Haití, una fuerza de pacificación, pero se ve que no hay un interés de que esa fuerza se concrete, e incluso hasta el propio presidente Ruto en Kenia está corriendo el riesgo de sufrir las repercusiones de ser derrocado
eventualmente. Imagínense ustedes que en Haití los grupos organizados que están ahí, que no son bandas, como le dicen, son grupos de paramilitares y parapolicías y grupos incluso que usan métodos terroristas con armas modernas, produzcan un ataque con bajas en las tropas de Nigeria. Eso va a repercutir muchísimo en Kenia, repito, en Kenia. Eso va a repercutir muchísimo en Kenia. Entonces, preparémonos porque al parecer ni Estados Unidos se quiere involucrar directamente. Quiere que, por lo menos no antes de las elecciones. Yo particularmente digo que ellos se quieren involucrar porque ven un conflicto con República Dominicana. Porque el objetivo es que venga un conflicto con República Dominicana eventualmente. Sí. Y eso entonces es motivo para una intervención humanitaria. Ahí sí vamos a ver mucha fuerza dispuesta. Pero por el momento lo que están haciendo es enviando una tropa insuficiente, muy por debajo de lo que se necesita, solamente para activar el conflicto.